Ya, ojo, esto de acá, me salió un gallito. Los límites al infinito los volvemos a ocupar aquí. Así que al ver asíntotas, en realidad estamos también repasando estos límites, ¿cierto? ¿Sí o no? La continuidad. ¿Cuándo una función era continua, se acuerdan? Cuando no tenía algo como que la parara así. Como que cuando no movía el lápiz. Sí, ese era el concepto, ¿cierto? Intuitivo. Pero, ¿cuál era la definición matemática? Vamos escribiendo. Una función era continua en un punto, llamémoslo A, si se cumplían dos cosas. La primera era que el límite, cuando x tiende a A, de la función existe. ¿Sí? Y la segunda condición es que ese límite fuera igual a la función evaluada en el punto. ¿Sí o no? Esa era la definición. El límite existe y además es igual a la función evaluada en el punto. Eso es lo que hay que ir verificando. Entonces, fíjense que esta función, ¿cómo se llamaban estas funciones? Que tenían varias definiciones. Tenían un nombre. ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Por tramo? Creo no. Función No. definida por tramo. Sí, bien. ¿Sí? Ya. ¿Dónde tenemos los cambios de función? ¿En qué puntos? En el menos 3 medio y en el cero, creo. Exacto, ¿cierto? Ahí tenemos dos cambios de función. Entonces, analicemos continuidad en esos dos puntos. Analicemos continuidad en x igual a menos 3 medios y x igual a 0. ¿Ya? Eso primero que todo. En menos 3 medios. Ese límite existe porque, ojo, tenemos que ver estas dos condiciones. Que el límite cuando el x tiende al punto donde estoy analizando continuidad exista. ¿Sí? Entonces yo hago esta pregunta, ¿ese límite existirá o no? ¿Cómo lo que podríamos calcular? Miren la definición de f. ¿Qué pasaba en 3 medios? O mejor, en menos 3 medios. Por izquierda vale una cosa, por derecha vale otra cosa. ¿Sí o no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular los límites laterales. ¿Sí?
límite de x tiende a menos 3 medios. Vamos por derecha primero. ¿Qué significaba que tendiera a menos 3 medios por derecha? Eso lo hemos dicho varias veces. Que nos acercamos por la derecha. Y eso, Mayor a 3 medios. que el x es mayor Mayor. que 3 medios. Bien. Miremos la definición. ¿Cómo se define f cuando el x es mayor que menos 3 medios? Que está entre menos 3 medios y el 0. Algo así. Esta, Que ¿cierto? sea 2x más 1. En el 2x 2x más más 1. 1, eso. Entonces, eso es lo importante. La función, ojo, la función cuando el x es mayor que menos 3 medios vale esto. 2x más 1. Entonces, x mayor que menos 3 medios significa que el f de x es 2x más 1. 2x más 1. ¿Cómo calculábamos los límites en un polinomio? Reemplazar. Reemplazar nomás, por cierto. ¿Cuánto da eso? Menos 2, creo. Menos 2. Sí, ahí está, menos 2. Ahora, este es el primer punto. Calculemos el límite de x tiende a menos 3 medios, pero por izquierda. ¿Qué significa? El x Que, es... que el x es menor que menos 3 medios. Entonces cambiamos de fórmula. Exacto, ¿cierto? Fíjense, cuando el x es menor que menos 3 medios, esta es la fórmula. 3 partido por x. ¿Cómo sacamos ese límite? Reemplazamos ¿Por qué? el menos 3 medios. Abajo un x. ¿Pero por qué reemplazamos? Porque a ese se está acercando. Sí, no, pero la respuesta aquí es por álgebra de límites, chiquillos. ¿Sí? Porque ¿cómo se calculaba el límite de un cociente? Si yo tenía el límite de f de x partido en g de x. ¿Qué es lo que había que hacer? Había que sacarle el límite a lo de arriba y el límite a lo de abajo, ¿sí o no? Y lo de abajo no podía ser 0. ¿Cuánto es el límite de la constante? 3. La misma. ¿Cuánto es el límite de este polinomio? En los El que polinomios no, era evaluable, el que ¿cierto? Ahí está. evaluado. Sí. ¿Y cuánto nos da ese cociente? 6 partido menos 3 menos 2. ¿Qué pasa con los límites laterales? Son iguales. O sea, Son tiene iguales. el límite por el lado derecho y por el izquierdo. Tiene por el lado derecho y por el lado izquierdo y son iguales. Entonces, ¿cómo? Aquí está la conclusión. ¿Cómo los límites laterales son iguales? Entonces, el límite de la función ahora, no por izquierda o por derecha, existe. ¿Sí? Acuérdense que eso era súper importante a la hora de calcular límites. Si nosotros calculamos límite por derecha, límite por izquierda,
y son iguales, el límite existe. ¿Sí? ¿Qué valor toma? Si por izquierda y por derecha me acerco a menos 2, ¿cuál es el límite? El menos 2. Menos 2. ¿Qué pasa si aquí me hubiera dado menos 2, pero acá me hubiera dado menos 1? ¿Qué pasa si no son iguales? Tiene, no, tiene límites, pero no iguales, así, como no sé. ¿Cierto? Claro, no son iguales. Si los límites laterales no coinciden, quiere decir que el límite no existe. ¿Ya? Eso es lo que sacamos el límite. Acuérdense que nosotros vimos un teorema que decía, el límite existe si y solo si los límites laterales son iguales. ¿Sí? En este caso dieron iguales, así que el límite existe. ¿Cuál es el valor? Justo ese. ¿Sí? Pero si por X motivo les diera, por ejemplo, aquí un menos 1 y aquí el menos 2, como estos son distintos, ¿cuál sería la conclusión? Que no existe el límite. Que no existe el límite. Bien. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué estábamos analizando? La continuidad. La continuidad. ¿Qué tenía que pasar para que una función fuese continua? Que el límite existiera. Ya, ¿esto se cumple o no? ¿Lo acabamos de decir? Sí. Sí. Sí, Ya, ¿y qué nos faltaría verificar ahora? el límite de la otra parte, ¿o no? No, que este límite, el que existe, sea igual a la función evaluada en el punto. Entonces ahora, yo les pregunto, ¿cuánto vale f de menos 3 medios? Veámoslo. ¿Dónde evalúo? ¿En todas o no? No, esto es por tramos. ¿En qué tramo estoy si digo que el x es menos 3 medios? En el del medio, En el del el que dice medio, igual. ¿cierto? Aquí se El de X incluye más el 1. menos 3 medios. 2x más 1. Menos 2 también. Entonces, como el límite de x tiende a menos 3 medios de f de x da menos 2, y esto también es igual a f de menos 3 medios, ¿sí? Entonces, límite lo calculé y me dio menos 2. La función en el punto la calculé y me dio menos 2. Coinciden, ¿cierto? Son iguales. ¿Cómo se cumple eso? Entonces, la función es continua en el punto menos 3 medios. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Queda claro el procedimiento, no? Los procedimientos, chiquillos, son siempre los mismos. ¿Ustedes quieren ver continuidad en un punto? Ven si el límite existe, generalmente puede ser con los límites laterales, ¿sí? Y después ven si al evaluar la función en el punto da lo mismo. ¿Ya? Ya. Y ahora, en cero, Profe, dígame.
Este ejercicio es de la guía 1. Es de la guía 1, ¿sí? Ya, sí, gracias. En 0. Nx igual a 0. ¿Qué tendríamos que verificar primero? Eso es lo primero que hay que verificar, si existe o no el límite. Hay que ir a ver a la función donde está el 0 ¿Y qué hay que ver? en el lugar que está. Es que fíjense que hay un problema. Cuando el x es menor que 0 tiene una definición y cuando el x es mayor tiene otra. Entonces nosotros vamos a tener que, Hacer lo mismo que la otra, por izquierda y por derecha, ¿cierto? claro, analizar por los límites laterales, o sea, por izquierda o derecha. Ya, vamos por derecha. ¿Qué significa que el x se vaya a 0 por derecha? El x es Mayor mayor. que 0. ¿Cierto? Mayor que 0. ¿Cuál es la definición de f cuando el x es mayor que 0? X elevado a 2 más 1. X cuadrado más 1. ¿Cuánto vale el límite de un polinomio? Hay que cambiar el like, ¿no? ¿Cierto? Hay que cambiar la x por el 0. En este caso da 1. Entonces, este es el límite lateral por derecha. Veamos el otro. Límite de x tiende a 0 por izquierda. Si el x tiende a 0 por izquierda, ¿qué es lo que pasa? Si hay que ir a ver la fórmula que toca ahora. Ya, pero ¿es mayor o menor que 0? Menor. 0. Menor. Porque se acerca por la izquierda. Ya. ¿Qué fórmula? 2x. Ah, no. Sí. ¿X No, mayor que X. 0? ¿Cuál? ¿X o no? 2x más 0. O sea, 2x más 1. 2x más 1. Sí, eso. ¿Sí? Porque el x es menor que 0. ¿Sí? Y ojo, algo que quizás les puede causar un poco de problemas. El x es menor que el 0. ¿Sí o no? Pero si el x se está acercando a 0, significa que el x está cerca del 0. ¿Sí? No es 0. Es casi 0, pero por izquierda. Entonces, por eso es que yo puedo trabajar con esto, porque esto igual es menor que 0. ¿Sí? Pero es menor que 0, sin embargo, está cerca. O sea, es menos 0,000001 o menos 0, un montón de ceros, ¿sí? Y después un número. Entonces, es por eso que yo trabajo en este intervalo, porque está menor que 0, pero igual cerquita, pegadito. Ya. ¿Cuál definición era? X tiende a 0 por izquierda de 2x más 1. El límite de un polinomio, 1. el mismo, ¿cierto? O sea, reemplazar. ¿Qué pasa si los límites laterales son iguales? Sí, existe el límite. Sí, entonces, como los límites laterales, x tiende a 0 por derecha de f de x es igual al límite de x tiende a 0 por izquierda. Y eso significa, ¿cierto?, que los límites laterales sean iguales. Entonces, existe el límite, ¿cierto? ¿Y qué valor toma? 1. 1, ¿cierto? Si me acerco por izquierda y por derecha me da 1, en realidad el límite es 1.
Ya, listo. El límite existe. Segundo punto. ¿Qué nos falta verificar ahora? Falta ver cuánto es la función evaluada en el punto. ¿Cuánto es f de 0? ¿Dónde se evalúa? En el que te deja tomar el 0 en x elevado a 2 más 1. Ya, y si y f de 0, entonces, ¿cuánto sería? 1. Ya. El límite existe y es igual a la función evaluada en el punto. ¿Qué quiere decir? Que sí es continuo. Que la función es continua, ¿cierto? Entonces, como límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a f de 0, tenemos que f es continua. ¿Dónde? ¿Dónde es continua? En el punto 0. En el 0. Exacto, ¿cierto? La continuidad se ve en un punto. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Es continua en menos 3 medios. ¿Es continua dónde más? En 0. En 0. ¿Y cuál es la pregunta? Estudiar la continuidad en todo el dominio. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cuál es el dominio de esta función? La X. Sí, es cierto, qué valores puede tomar la X, pero ¿cuáles son? Puede tomar cualquier valor, puede tomar cualquier valor salvo alguno en particular. Todos los números reales. Todos los números reales, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí puede tomar cualquiera, ¿sí? Aquí puede tomar cualquiera. Y acá, Los que no den 0. ya sí, pero, ¿cierto? Aquí uno diría, ah, pero aquí el X no puede ser 0, pero fíjense, esta definición deja fuera el 0, Está, ¿cierto? sí, lo deja 0. Cuando el X es 0, nosotros evaluamos acá. Así que el dominio son todos los reales. Entonces la pregunta ¿es continua en 0? ¿Es continua en menos 3 medios? ¿Es continua en más que eso? Es continuo en todo, yo creo. ¿Y por qué? ¿Por qué cree eso? Porque como ya demostramos que es continua en las partes donde podría llegar a cortarse, entonces todas las demás siguen siendo continuas. Bien, va por ahí el asunto. Como el dominio son todos los reales, continúan cualquier número. No necesariamente, ¿sí? Hay funciones que pueden estar definidas en todos los reales, pero no ser continuas en casi ninguna parte. Miren, la clave está en algo que va por donde dijo Jorge. Generalmente los problemas ocurren acá, cuando hay cambio de función, ¿sí? ¿Y cómo se argumenta eso? Esto es un polinomio. ¿Qué dijimos de los polinomios? ¿Eran continuos o no? Sí, no lo demostramos. O sea, no lo demostramos, pero sí lo dijimos. Ajá, Hay o un sea, teorema, sí lo hicimos, o sea, lo hicimos. No. ¿sí? Esto es un polinomio igual. ¿Es continuo? Sí, en este caso sí. Sí, pues. Ya. ¿Y los cocientes dónde son continuos? Porque esto es una división. ¿La función constante era continua? Sí, Sí. ¿La función x es un polinomio? ¿Es continua? sí. ¿Se hace 0? En este caso no, No. porque tiene un tramo que ya no la deja llegar a 0. Exacto. ¿Y qué pasa cuando dividimos continuas con la de abajo distinta de 0?
también daba continua, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la finalización del ejercicio sería así. Además, para x distinto de menos 3 medios y x distinto de 0, o sea, en todos los demás casos, ¿sí? F es continua por tratarse de álgebra de funciones continuas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, es continua en todas partes. Así. F es continua en R. ¿Sí? ¿Podría haber dicho esto? Simplemente. Eh, yo creo que sí. ¿Qué pasaba si yo no le ponía después de la palabra continua el punto? ¿Qué significaba? Porque Continúa en miren, cualquiera. exacto. F es continua en x igual a 0, ahí lo dije. Aquí es continua en menos 3 medio, también lo dije. Cuando no le ponemos, estamos afirmando que es continua en cualquier punto de su dominio. ¿Ya? Y si le colocan en R también, es lo mismo. Ya entonces quedó claro, ¿no? Problemas de continuidad pasan todos más o menos por lo mismo. Analizar límites laterales, ver si coinciden, y después ver si además son iguales a la función en el punto. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? ¿Alguien que no lo haya entendido? Sí queda claro. Ok. Otro problema de continuidad. Hallar k para que la siguiente función sea continua. O sea, nosotros queremos que sea continua. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? ¿Qué Ver la significa? continuidad ¿Mm? de la función de abajo primero, la que no tiene acá. Esta es continua, ¿sí o no? Eh, no sé. Es un polinomio. ¿Cómo eran los polinomios? Ah, ya sé, todo ¿Cierto? continuo. Son todos continuos, ya, y no hay problema. Vamos viendo. Calculemos el límite de x tiende a 5 por derecha. ¿Qué significa? Que el x es más grande o más chico que el 5. Mayor. Mayor. Y si es mayor, ¿qué definición ocupamos? El de arriba. Ah, no, el de abajo, el de abajo. De abajo, ¿cierto? X cuadrado sobre 5 menos 2x más 8. El límite de un polinomio, ¿cómo se calculaba?
Evaluando X. Reemplazándolo. Reemplazando nomás. O sea, 5 al cuadrado 25 partido en 5, de nuevo 5, 2 por 5, 10, más 8. 5 menos 10 menos 5, más 8 son 3. Ahí está el límite por derecha. ¿Cuánto es el límite por izquierda? Por izquierda significa esto, ¿cierto? Menor que 5. ¿Qué definición utilizamos? X más K. X El de más arriba. K. ¿Cuánto vale ese límite? K igual a menos 5. No. O sí, no sé. ¿Qué es lo que reemplazamos nosotros por 5? La X. La X. La K es un número, ¿sí? Tal como el 8, por ejemplo, de la segunda parte. ¿Sí? Ahí está. 5 más K. Entonces, fíjense, ahí está el límite lateral por izquierda, acá está el límite lateral por derecha. Si la función yo quiero que sea continua, ¿qué tiene que pasar con estos dos? Que tienen que ser iguales. Exacto, ¿sí? Porque fíjense, yo quiero que sea continua en el punto. Y para que sea continua, estos dos tienen que ser iguales, porque si no fueran iguales no va a ser continua, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces voy a escribir, como queremos que f sea continua, en x igual a 5, necesariamente 5 más k tiene que ser igual a 3. Listo. ¿Cuánto vale k? Eso es una ecuación común y corriente. Menos 2. Ya, y ahí está. Fíjense la solución. ¿Cuál era? Que ¿Cómo tenía la, que ser? la función es continua en menos 2. No, No, en 3. En 3. tampoco. ¿En qué punto estábamos viendo? Va. Ah, el 5. Sí. Entonces, si quieren, ponemos otra conclusión. Entonces, f es continua en x igual a 5 si y solo si k es igual a menos 2. Sí, porque si fuese cualquier otro valor, esto va a ser distinto de 3. Y al ser distinto de 3 ya no va a ser continuo. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? O sonó muy enredado. No, profe, sí, está bien. Está menos complejo que el otro, sí. Que el otro era muy Sí, largo. po. El otro había que hacer dos comprobaciones. ¿Ya? ¿Van entendiendo el tema de la continuidad? Todos los ejercicios de continuidad son funciones que Definidas por tramo, sí, están. generalmente. Generalmente Ah, son ya. definidas por tramo. ¿Qué pasa eso? Pues que al final la continuidad podría presentarse en estos puntos, pues los cambios donde hay función. O sea, perdón, en los puntos donde hay cambio de función. Lo dije todo mezclado. ¿Sí? Y cada una de estas por separado, ¿sí? Es continua en este intervalo siempre. ¿Ya? O es muy raro que no sean continuas en el intervalo que se les da.
Está listo ese, está listo ese. Ya, el 5 tiene un error de tipeo, de hecho, por eso me demoré en subirlo, porque el listado no lo hice yo, lo tipeó otro profe. Y aquí debería decir que F no, voy a ponerlo con rojo, no es continua, ¿sí? Y existe otra función, también es con, ya lo vamos a hacer. Ahí. Ya, primero, nos piden mostrar que la función no es continua en x igual a 5. ¿Ya? ¿Qué teníamos que preguntarnos para que si es que, o sea, para ver si una función era continua o no? Eran dos cosas. Que si existe el límite, Existe, ¿cierto? El límite de x tiende a 5 de f de x. y si Veamos. existe la función evaluada en el punto. Además que si existe, si es que estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Sí. Esas dos cosas hay que preguntarse. Ya, la primera. El límite de x tiende a 5 de f de x. Fíjense que aquí no es necesario descomponer por izquierda y por derecha. ¿Por qué no? Porque dice que es desigual a 5. Exacto, ¿cierto? Porque esta vale para x mayor que 5 y x menor que 5. Vale para ambas. ¿Sí? Es la misma definición. Porque la única condición es que el x sea distinto de 5. ¿Y qué significaba esto? Que se acerca a 5, pero no es 5. Exacto, ¿cierto? Se acerca a 5, pero no es 5, así que estamos bien. ¿Cómo calculamos ese límite? Es bien parecido a varios que hemos hecho. Reemplazando. ¿Qué pasa si reemplazamos? Da 0 y 0, entonces tenemos que evaluar. ¿Evaluar? Hay que factorizar por x. Evaluar, Ah, no, pero factorizar. arriba hay una suma por su diferencia. Eso, ¿cierto? El truco de factorizar por la x es solo para límites que se van al infinito, chiquillos. ¿Sí? Porque ahí les van a quedar cosas divididas por x que se van a hacer 0. Entonces, lo de arriba es una, alguien lo dijo, Suma por su diferencia. suma por diferencia. ¿Qué podemos hacer dentro de ese límite? Eliminar. ¿Cuánto vale el límite del polinomio? 10. Es reemplazar, ¿cierto? 10. Entonces, ¿existe el límite? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí existe. Entonces esa condición se cumple. La segunda condición. ¿Cuánto vale f de 5? Vale 5. O sea, vale 0, vale 0.
Cuando el X vale 5, ¿cuánto vale F? 0. 0. ¿Son iguales? No. No son. Entonces, esta es la segunda condición, ¿se dan cuenta? El límite que se calcula de la función tiene que ser igual a la función en el punto. Eso es lo que no se cumple. ¿Cómo? Límite de x tiende a 5 de f de x es distinto a f de 5. Y si quieren escribimos los valores. El 10 es eso y esto es 0. Entonces f no es continua en x igual a 5. ¿Sí? Eso que escribí en rojo, ¿me lo creen o no? Si el x no es 5, estas dos cosas son iguales. Puede ser que sí. Debería ser, pues. Sí, por Ah, cierto, no, lo de no, arriba porque es x menos 5 por x más 5. Lo de abajo es x menos 5. Se factoriza y quedan iguales. Exacto, ¿cierto? Y como el x no es 5, yo puedo cancelar. ¿Cuál es la gráfica de esto? Y La gráfica de esta una función constante. lineal, ¿cierto? Una recta. ¿Dónde corta el eje Y? en el 5, ¿Qué pendiente tiene? yo creo que sí. Puede ser que sí. No, Porque, no a es ver, necesario calcularla. Ustedes dicen y igual a x más 5. ¿Cuál es la pendiente? X. 1. ¿Sí? La Ah, pendiente del que acompaña a la x, siempre. Ya, ahí está mi función, pero esta función tiene una trampa, que es que cuando el x vale 5, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que removí? el un- el, punto pu- 5. Un punto, ¿cierto? el punto donde que no se podía colocar, creo. Ya, exacto, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la función? ¿Dónde está? Cuando el x vale 5, 0. 0. Y ese punto, ese lo tenemos que poner en el 0. Aquí está ese puntito, ¿cierto? El punto 5. guayo está abajo. Y entonces, acuérdense, ¿cómo se llamaban este tipo de discontinuidades? Tenía un nombre. Las discontinuidades donde Evitable. evitable, sí. Donde el límite existía, pero el punto se salía. Entonces, la discontinuidad es una discontinuidad evitable. ¿Por qué se llamará evitable? Tiene un porqué. ¿Qué pasa si uno, porfiado, agarra este puntito y lo coloca aquí? ¿Qué pasa con la función?
Se vuelve continua. Se vuelve continua. Entonces, que sea habitable significa eso, que yo tomo un punto y lo coloco donde me falte para que la función sea continua. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Por qué se los digo? Ya, aquí está listo. Demuestre que f no es continua en x igual a 5, ya lo hicimos. Y la otra pregunta dice, ¿existe una función continua que coincida con f para todos los valores de x distintos de 5? En caso afirmativo de su expresión. O sea, nos están preguntando, ¿existe otra función, ¿sí?, que tenga esta misma forma, pero que aquí también sea continua? ¿Cuál es la respuesta? Que si existe, solo tendríamos que cambiar la El punto. desigualdad esa. Eso, El ¿cierto? punto. Entonces, sí existe una función continua, digamos g, tal que g de x sea igual a f de x si el x es distinto de 5. ¿Cuál es? Ahí usé la misma definición de f, porque yo quiero que las dos sean iguales. Pero cuando el x vale 5, ¿qué debería poner aquí? Un 10. El 10, ¿cierto? O sea, lo único que hay que hacer es cambiar la definición de este punto, ponerlo ahí. ¿Y cómo sabemos qué punto va ahí? Lo sacamos al límite. Exacto, muy Porque bien. ahí se está acercando. Si yo quiero que sea continua, f de 5 tiene que ser 10 para que estas dos cosas sean iguales. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esa sería la respuesta. ¿Probamos que era continua? O sea, que no era continua. Sí. Nos dimos cuenta que la discontinuidad es evitable y eso a mí me dice inmediatamente que yo puedo definir esta otra función, donde muevo este puntito y me queda continua. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe, creo. Ya, los tengo que dejar hasta aquí porque tenemos reunión ahora con los demás de coordinación para ver qué onda, qué hacer. ¿Sí? Ver qué pasa con las Ya, profe. pruebas, con todo eso.